Y esta semana, justo antes de la posesión del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, vamos a tener en 2 puntos por día un análisis de cada sector y sobre todo los nuevos retos para este nuevo gobierno. Hoy uno de los temas más importantes quizás puede ser el tema geopolítico, como cuáles son los nuevos retos para este nuevo gobierno, sobre todo en relaciones internacionales y relaciones con los otros países, luego de un gobierno de Gustavo Petro en el que vimos un acercamiento a países de izquierda, con gobiernos de izquierda, pero una ruptura sin duda con países de derecha como Perú y Argentina. Pero bueno, tenemos de invitado en este momento a Fabián Cárdenas para que podamos conversar con él un poco más. Él es doctor en Derecho Internacional, académico de la Universidad Javeriana, analista, columnista y consultor de organismos internacionales. Precisamente ayer envió una carta al presidente electo en la que expone una visión de una política exterior del Estado en Colombia que incluye pues varios puntos de los cuales vamos a hablar. Bienvenidos puntos, doctor Fabián Cárdenas. Muy buenas tardes para toda la audiencia. Carolina, Michelle, Juan, Adrián, un placer estar aquí en 2 puntos con ustedes. Doctor Cárdenas, como primer punto diría uno, ¿cuál es ese reto más importante al cual se enfrenta este nuevo gobierno hablando de geopolítica y temas internacionales? Bueno, sin lugar a dudas, creo que el reto más importante es restablecer las relaciones con los Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, en política exterior normalmente hay relacionamientos con potencias entre iguales o hacia el globo. Colombia ha tenido tradicionalmente una relación muy dependiente de los Estados Unidos desde el punto de vista económico, político, en materia de seguridad. Casi del 30 al 40% de la balanza comercial de Colombia se mueve con los Estados Unidos. Entonces, si bien la idea tal vez discursiva de Petro de desprendernos de la excesiva dependencia de Estados Unidos puede ser bien intencionada, este cambio no se puede hacer de forma drástica, de modo que no solo se trató de dar un giro, sino que terminó en rupturas y fragmentaciones muy complicadas con los Estados Unidos que afectan no solo los discursos, sino que afecta la economía colombiana. Entonces, tal vez el primer acto que debe tener el presidente Abelardo de la Espriella es profundizar, restablecer, consolidar y volver a traer en los mejores términos la relación con los Estados Unidos. Todo esto independiente de las eventuales críticas que puedan haber de orden coyuntural y personales frente a la persona de Donald Trump. Y por supuesto, en la medida en que se logre eso, pues va a empezar a arreglarse, a repararse la enorme fragmentación en materia de política exterior que dejó la gestión de Gustavo Petro como jefe de las relaciones exteriores de Colombia. Fabián, usted habla en su carta de la necesidad de un pragmatismo, es decir, somos Colombia, ha llegado un gobierno de derecha, somos amigos de Estados Unidos, pero también podemos ser amigos de China y de todas las economías que me funcionen y de los países que me pueden ayudar a obtener X o Y beneficio. Ese pragmatismo se ve difícil cuando los presidentes son tan ideologizados o, en este caso, hacen un discurso político donde todo lo que huele a izquierda les parece que se debe acabar, y ya vimos un presidente que anuncia, por ejemplo, que rompe relaciones con Nicaragua y con Cuba. Entonces, como desideologizar un poquito, podría decirse, o ese pragmatismo, ¿a qué se refiere? El pragmatismo se refiere al ejercicio de las relaciones exteriores. Resulta que un presidente, por ejemplo, en este caso, sea Gustavo Petro, sea Abelardo de la Espriella, tiene diversas funciones, de hecho, constitucionales. Una de ellas es el jefe de gobierno, otra es ser la suprema autoridad administrativa de todo el Estado, pero otra ser el jefe de las relaciones exteriores. Y ahí es donde explico cómo los roles de estas tres funciones, que de nuevo no las inventé yo, están en la Constitución, se pueden colocar desde una visión pragmática. ¿En qué sentido? El presidente, sea el saliente, sea el electo, puede mantener una visión polarizada, ideologizada en su perspectiva de jefe de gobierno. ¿Por qué lo puede hacer? Pues obedece a intereses electorales. Básicamente, hoy en día los colombianos votaron por la polarización.
Se vio ya que cuando alguien intentó presentar visiones moderadas de centro, pues fue rechazado por el electorado de estos tiempos. Entonces ese discurso les funcionó para ganar las elecciones. Ahora que Abelardo ya ganó las elecciones usando ese discurso altamente polarizado, eso no le impide que en su tercer rol, que es el rol de ser jefe de las relaciones exteriores, pueda asumir una perspectiva distinta. Y ahí es donde yo invito al presidente de la Espriella al pragmatismo. ¿Qué es pragmatismo? Es mirar cuáles son los intereses que mejor apoyan al beneficio del Estado colombiano. De modo que, fíjese, uno puede seguir manteniendo unas buenas relaciones con los Estados Unidos porque son pues la potencia de la cual actualmente Colombia tiene una gran dependencia económica y una dependencia política y seguridad. Pero nada de eso impide que se profundicen relaciones con China. Ahora, las relaciones con China no van a ser al mismo nivel de las relaciones con los Estados Unidos, pero se comienza con una agenda económica. Entonces, no se debe satanizar que por restablecer relaciones con Estados Unidos no se pueda profundizar relaciones con China. Claro, la relación con China no va a ser de orden ideológico, muy seguramente no va a ser de orden en materia de seguridad. Pero si hay alguien verdaderamente pragmático en el mundo, son los chinos. Hoy en día están interesados en vender, en crecer y en ser la primera economía mundial. Y en nada le va a interesar los discursos políticos que dé Abelardo internamente, siempre y cuando se profundicen los mercados. Y estos dos frentes se pueden manejar absolutamente de manera paralela. Y no solo está China, fíjese que también está lo que es el sur global. Cuando usted ve el planisferio, encuentra los estados que están abajo del trópico o en el trópico, como el caso de Colombia. Entonces Colombia, a pesar de restablecer la relación con Estados Unidos, profundizar o concretar, mejor dicho, la relación con China en materia comercial, en nada más puede también mirar hacia el sur global, América Latina, África, sudeste asiático, también en materia económica como en materia, por ejemplo, de cooperación en asuntos de interés común como los ambientales. El punto y el mensaje que quiero dejar es que en las relaciones internacionales, esa polarización que se da en la política interna colombiana acá, la criolla, no es necesaria, sino que puede asumirse con un enorme pragmatismo sin que haya incompatibilidades. Doctor Cárdenas, estamos saliendo de un gobierno que tuvo 4 cancilleres, sin duda terminó siendo un mensaje de improvisación, y otro de los temas más polémicos de este gobierno fue lo que pasó con la carrera diplomática. De alguna manera, otro de los grandes retos es profesionalizar la Cancillería y darle continuidad. Ojalá tengamos un solo canciller. Sí, definitivamente. Es una de las cosas que hemos puntualizado. Yo también como columnista de muchos medios he enfatizado este asunto. Y es que, fíjese, en Colombia se ha visto tradicionalmente la diplomacia simplemente como la caja menor del gobierno de turno para pagar favores políticos. Y eso no lo ha hecho solo Petro, lo han hecho prácticamente todos los presidentes de la historia de Colombia. Se acentuó más en el gobierno Petro, se agravó más y también se difundió más en el gobierno Petro. Y eso tiene que acabarse. Colombia y el presidente de la República y los colombianos deben entender que la diplomacia es una profesión de orden técnico. Usted necesita ser experto en relaciones exteriores, experto en derecho internacional y en política exterior para ejercer esa función. Y cuando se trata de expertos, pues usted no quiere simplemente poner, por ejemplo, lo que hizo Petro, a indígenas en Nueva York, pero por el solo hecho de ser indígenas. Es que la crítica contra ellos no era por ser indígenas, sino por no ser expertos. Lo mismo pasó, por ejemplo, con las 2 últimas cancilleres, que en particular fueron muy desafortunadas. Tanto Villavicencio como Saravia no se les criticó por ser mujeres, no se les criticó por venir de otros sectores de la sociedad, se les criticó porque no eran expertas en relaciones internacionales. Y
en algo, digamos, difirió de Murillo y de Leiva, pero tampoco eran expertos en relaciones exteriores, y esto de entrada, por supuesto, que mina el ejercicio de toda la diplomacia. Entonces, ¿cuál es el llamado? Primero, fortalecer la carrera diplomática. Hay unos diplomáticos que entran por vía de concurso público a la Cancillería, que tienen las mejores credenciales académicas y que llevan una vida entera trabajando por la diplomacia. Esas son las personas a las primeras a las que se les debe entregar estas funciones. Pero por supuesto, entiendo, y esto se lo lanzo al señor presidente, hay ciertos cargos como el de canciller, como el de pronto de vicecanciller y algunas embajadas estratégicas en Naciones Unidas, en Nueva York y en Ginebra, en Holanda, en el Reino de los Países Bajos, donde usted necesita gente de confianza. Pues bueno, elija gente de confianza, pero asegúrese que sean personas expertas. Y eso no pasó en el gobierno Petro. Y déjeme concluir esta pregunta con una acotación muy importante. Hubo solo una excepción, la cual yo celebré en columnas y en los medios de comunicación. Apenas Petro comenzó a ser presidente, tomó dos decisiones que a mí me parecieron muy satisfactorias. La primera, despidió a los abogados que habían venido defendiendo a Colombia en los casos con Nicaragua, que eran abogados expertos en derecho constitucional y no internacionalistas. Sí. Y los despidió. Buen acierto. Y después nombró a los mayores expertos de derecho internacional a cargo de los casos. ¿A quiénes? Al doctor Eduardo Valencia Ospina, probablemente el internacionalista de mayor trayectoria de nacionalidad colombiana que ha existido. Y lo nombró como agente principal, sin conocerlo. Y segundo, nombró de coagente a la doctora Carolina Olarte Bácares, también internacionalista, como coagente. ¿Cuál fue el resultado? Ganamos el único caso de los tres casos. Sí. Y fue el único acierto en medio de eso. Aparte de eso, normalmente vimos desaciertos, gente política sin ni siquiera hablar un segundo idioma en Cancillería. Eso debe acabarse.